Buenas tardes, nos encontramos con el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, pues para compartir algunas ideas sobre la universidad en el siglo XXI y particularmente el sello distintivo de nuestra institución. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, maestro Eric, gusto en saludarlo. Pues quizá un punto de referencia sobre la vida de las universidades lo podemos situar por allá del año de 1968, una fecha muy importante, no solo en nuestro país a nivel universitario, sino en buena parte del mundo. Estas ideas de transformación, estas ideas de la centralidad de la universidad como una conciencia crítica, pues, ¿qué ha pasado en estas 5 décadas con las universidades en el mundo? ¿Siguen cumpliendo esta función esencial o se han transitado a otros espacios de acción, de pensamiento, de creación? ¿Qué pasa? La universidad en general es una institución que ha sabido adaptarse a los tiempos. De hecho, tiene alrededor de 1000 años desde que se fundara la primera universidad en Fez, en Marruecos, justamente en Marruecos. Y con cada época, con cada tiempo, la universidad ha tenido que buscar el sentido de sí misma. Empezó como la formación de los profesionistas, de los oficios, en el intercambio de mejores prácticas, diríamos ahora. Y efectivamente, desde Bolonia probablemente y luego desde la Baja Edad Media, la universidad se especializó como una depositaria de los saberes, pensando que los saberes eran de una vez para siempre. Ese modelo vertical, custodio de la sabiduría, reproductor de la cultura tal cual existe, vino a romperse con hasta muy entrado el siglo XX, alrededor de la década de los 50, 60, cuando se empezó a pensar que la universidad no podía hacer eso como depositaria del saber, sino creadora de conciencia, creadora de ciudadanía y emancipadora respecto de los poderes autoritarios de la Iglesia y del poder absolutista que venía de las distintas monarquías y luego de los regímenes autoritarios. Señaladamente en Francia, en México, en algunas otras latitudes explotó como un movimiento estudiantil, pero que reflejaba un descontento con la estructura piramidal, autoritaria y conservadora que tenían las universidades. A partir de ese momento, las universidades empezamos a pensar cuál era el sentido de nuestro trabajo hoy y hemos llegado a la conclusión. Recientemente se celebró en Argentina la Conferencia Regional de Universidades de América Latina. Llegamos a la conclusión de que tendríamos que sumarnos a las mejores causas de nuestros pueblos, causas de liberación, causas de justicia social, causas de inclusión y de equidad, y que tendríamos que ofrecer las reflexiones y conocimientos que nuestros pueblos necesitan para su crecimiento democrático y para su mayor equidad y justicia. Esta es la tarea central de la universidad hoy en América Latina. Es posible que en otras latitudes sea distinta la finalidad, pero esta es otra cosa importante que hemos aprendido, que no podemos hablar de una institución universitaria universal para siempre, fijada en la historia y como un modelo acertado. Entonces, aquellos que pretenden, perdón que lo cite porque luego se cuela mucho este pensamiento, que pretenden que nosotros seamos igual a Harvard o a Yale o a Oxford, no están pensando en el tipo de universidad que realmente requerimos en nuestro país, ni tampoco en el papel que juegan las universidades allá como un papel de mantenimiento, de sanción del status quo, de elitización de los grupos dominantes, de dotar de herramientas para el mercado capitalista neoliberal. Y las universidades nuestras que tienen justamente la posibilidad y la necesidad de formular un pensamiento crítico, emancipatorio, cuestionador del status quo
y, por cierto, aliado de las mejores causas de nuestros países. Esto me parece que es lo que emergió en el 68 como un movimiento estudiantil de relevancia mundial y particularmente en nuestro país. En nuestro país la experiencia de la Compañía de Jesús en las instituciones de educación superior confiadas a la propia compañía han tenido un sello particular desde su origen. En este año la Ibero cumple 75 años de tener una presencia sólida y constante en la vida nacional. Se sigue manteniendo este sello de acompañar estos procesos importantes que están derivando en la sociedad y en las instituciones de nuestro país. Justamente, pienso que el modelo educativo de la Compañía de Jesús busca juntar tres cosas por lo menos, y eso desde el principio hasta este momento. Una es la formación integral. No solo queremos formar monstruos racionales capaces de procesar los conocimientos con eficacia, sino también formamos la voluntad, el corazón, la corporalidad, la sensibilidad. Nosotros formamos personas, no profesionistas. Es decir, queremos sí formar personas capaces de ejercer una profesión con un sentido útil, con responsabilidad, etc. Pero primero es la formación integral, sin duda. Un segundo componente es el alto nivel académico, la calidad académica, que algunos llaman excelencia, que tiene que ver con incorporar los conocimientos más avanzados de la humanidad y al mismo tiempo que integramos otros conocimientos diversos, disruptivos, cuestionadores, críticos, experimentales, pero que son necesarios para tener una calidad universitaria tal cual la he planteado. Y un tercer componente es el compromiso social. El compromiso social que se refleja en muchas áreas de vida de la comunidad, pero que sobre todo tiene que ver con que haya una pertinencia del conocimiento que nosotros transmitimos, generamos, difundimos desde la universidad con las necesidades reales de la sociedad en su conjunto. Ahí también está el mercado, pero no toda la sociedad es mercado. Hay grupos sociales excluidos, hay asimetrías estructurales, hay problemas graves que no atiende el mercado y que los profesionistas que egresan de nuestra universidad y los gobiernos y todo mundo tendríamos que ayudar a resolver. Estos tres componentes, repito, la formación integral, la calidad académica y el compromiso social son esenciales al modelo de educación que ofrece la Compañía de Jesús y han estado desde el principio en la fundación de esta universidad, están plasmados en su ideario y a lo largo de sus 75 años de existencia hasta el día de hoy. Por supuesto, los conocimientos cambian, el tipo de compromiso social que se requiere cambia y el tipo de personas y los desafíos que nos propone la formación de las personas en las distintas coordenadas sociohistóricas van cambiando con el tiempo. Entonces, no somos la misma universidad de hace 75 años, somos la universidad del siglo XXI, del 2018, pero con estos componentes estructurales que no han cambiado y que siguen vigentes en el conjunto del sistema universitario jesuita, en la Ibero México y en la Ibero Tijuana. Sin duda, en estos dos espacios se viven diferentes problemas en términos sociales. En el caso de Ibero Tijuana, creo que uno de los más reflejados hacia el exterior del estado y de la ciudad tiene que ver con la migración, tomando como referencia a los Estados Unidos, pero es un proceso que no es exclusivo de la zona fronteriza. La migración lo vivimos también aquí en el centro de nuestro país. La universidad da respuesta a través de sus investigaciones, de su cercanía, de su acompañamiento a estos procesos de transformación, cambio, donde cerca de 1 de cada 7 habitantes de este planeta es migrante. El tema de la migración es uno de los temas prioritarios que hemos asumido en el sistema universitario jesuita porque efectivamente, de ser un país solamente expulsor, se iban nuestros trabajadores y campesinos al norte, al país vecino, ahora somos expulsor, receptor de migrantes centroamericanos, africanos, haitianos, por ejemplo, en grandes cantidades.
somos también país de tránsito, por aquí pasa todo el sur del continente para ir hacia Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y también somos país de refugio. Cuando muchos de estos migrantes huyen de sus pueblos por la violencia o la necesidad económica, y aquí somos país de acogida. Y entonces la migración es un tema central. Tenemos un programa al respecto, hacemos investigación sobre este tema, pero tenemos por lo menos 5 temas sociales que para ahora nos parecen muy importantes. Frente a la realidad de hoy, vemos el tema de los derechos humanos como algo de especial relevancia. Estamos viviendo una crisis sin precedente en el tema de derechos humanos y se requieren respuestas no solo de carácter político, sino académico, científico, para resolverlo. Tenemos el tema de género, las enormes desigualdades que persisten entre los hombres y las mujeres, o en la diversidad sexual excluida y marginada, oprimida. Ese tema de la inclusión, de la diversidad, de la pluralidad, es algo que también nuestras universidades asumen como propio. También el asunto de la ecología y el medio ambiente es otro tema sensible. Hemos establecido relaciones perversas con la naturaleza, olvidando que nosotros somos parte de la naturaleza, no es algo que esté fuera de nosotros, y la vivimos como recursos naturales, no son algo que tiene nuestra responsabilidad, que hemos de optimizar, pero porque es nuestra casa común, diría el Papa Francisco. Otro es el tema de la interculturalidad. La interculturalidad, sí, por supuesto, como capacidad de moverte en un mundo plural y diverso y dialogar desde tu origen, tu cultura con otras culturas y otras identidades, pero también multiculturalidad hacia abajo o interculturalidad con los pueblos originarios, recogiendo lo que es nuestra cultura originaria, los procesos de liberación y de autoafirmación, de autonomía que vienen viviendo, es otra de las características. Nos parece que son una riqueza para la universidad, son una riqueza para el conocimiento y para el mundo, y entonces que son identidades culturales, étnicas que hay que cultivar, favorecer, entrar en diálogo con ellas, etc. Esos, me parece, también hemos entrado a temas de seguridad y democracia, que son temas relevantes en el país, de los más importantes, y el tema de la pobreza. La pobreza y la exclusión son lacras que todavía nos hieren como país, y estamos decididos a hacer aportes universitarios para su superación, o por lo menos para su atemperamiento. Así es, cuando desde fuera de la universidad nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para ingresar a la Ibero? A mí me atrae mucho un centro de estudios donde se está reflexionando, actuando sobre estos grandes temas nacionales e internacionales, pero desafortunadamente tengo la imagen de que la Ibero es una institución, pues, de puros chicos pudientes, ¿no? La universidad va generando algún tipo de espacio para incorporar a estos estudiantes que tienen el deseo de estudiar aquí en estas instalaciones y desarrollar estas habilidades gracias a su formación o interés académico, particularmente en estos, pero no solo en estos temas. Sí, por supuesto. Efectivamente, los alumnos tradicionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México son alumnos de los deciles más altos de ingreso del país. Pero esto no es así en las otras universidades. En Tijuana atendemos sectores mucho más diversos y plurales. Lo mismo en las Iberos de Torreón o de León o el ITESO de Guadalajara. Son comunidades socialmente más diversas. Sin embargo, aquí mismo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en Tijuana hemos abierto la posibilidad de que se incorporen masivamente muchachos y muchachas provenientes de sectores populares para que estudien una licenciatura con nosotros y para que nos ayuden a hacer una comunidad diversa, plural, incluyente, más democrática, más con los pies en la tierra. Pero también debo decir que nuestros posgrados en particular
los sectores sociales no son los pudientes, no son los más acomodados en nuestro país, sino que son un perfil distinto de estudiante. A nuestros posgrados vienen generalmente profesionales que pasaron por alguna universidad pública y quieren profundizar en sus conocimientos o ampliar su horizonte en una universidad privada de prestigio como es la nuestra. Y yo puedo decir que el 70 o poco más del 70% de nuestros estudiantes de posgrado tienen algún tipo de apoyo como beca o cuota diferenciada, y que en realidad nosotros subsidiamos el posgrado. Es decir, no reporta ingresos a la universidad en su conjunto, pero estamos decididos a invertir en ello porque queremos formar a los profesionistas que requiere el país, lo entendemos como un servicio público que estamos realizando, y queremos además que vayan con una conciencia de transformación de la realidad desde los intereses de las mayorías pobres y grupos excluidos del país. De suerte que hemos favorecido principalmente en los posgrados, también en la licenciatura, el que seamos una universidad pluriclasista y que no sea un obstáculo la carencia o la insuficiencia de recursos económicos para entrar a la universidad. Hay distintas posibilidades de apoyo y se pueden conocer en nuestra página electrónica, pero lo que queremos es que vengan aquellas personas, hombres y mujeres, que quieran dar un aporte de mayor calidad a la transformación de México para hacerlo más justo, más incluyente, más plural, más feliz, más productivo, como Dios manda, me gusta decir. Rector, estábamos hablando sobre esta universidad inclusiva, incluyente, integral, multicultural, pluriclasista. Pero hay un tema que resulta particularmente urgente entender dentro de las universidades públicas y privadas, y es la centralidad de la ética. Es decir, la ética vivida, la ética en acción. ¿Cómo la Ibero contribuye a no solo la reflexión de la ética, sino que con nuestro comportamiento, ejemplo, acción cotidiana lo podemos ir distribuyendo y que nos marque como un sello distintivo de haber pasado por estas grandes instalaciones? Igualmente, desde su fundación, la Iberoamericana tenía como intencionalidad el formar en valores, hoy decimos así, formar en valores, y desde otro punto de vista es formar en una ética particular, una ética de solidaridad, de responsabilidad frente a los demás, de responsabilidad frente a la naturaleza, una ética de transformación para la búsqueda de la justicia. Eso es central hoy, probablemente más que nunca, porque en lugar de ir avanzando en estos temas ha habido una regresión democrática, económica, política en general, y entonces más que nunca hoy requerimos de esos planteamientos de carácter ético. Y nosotros sabemos que la ética no se enseña con discursos. Uno instruye con el decir, pero educa con el hacer. Y entonces, si queremos educar en valores, en una ética, la universidad misma se ha de constituir en un actor ético, responsable, solidario, transformador, sustentable. Y eso lo hemos intentado. Además, hemos de favorecer que los estudiantes, todos y todas, tengan la posibilidad de vivir experiencias en la realidad que los cuestionen en sus cosmovisiones, en sus actitudes, en los valores que les han inculcado los medios, las familias, las iglesias, y que de pronto no son los que requerimos hoy por hoy, porque son valores del tipo de la competencia, del individualismo, del consumo, de la supremacía de género o racial, y eso es contrario a la dignidad humana y contrario entonces al pensamiento universitario. Nosotros estamos en el otro lado de la moneda. Estamos del otro lado de la moneda, pero tampoco podemos dejar
en consideración estas grandes transformaciones que el mundo, basado para algunos en la globalización, otros en la internacionalización y otros dicen la mundialización, pues finalmente nos obliga a estar referidos a estas grandes transformaciones que se viven en otras sociedades. La Ibero mantiene este tipo de vínculos con el exterior, con otras instituciones. Los estudiantes pueden salir de nuestra universidad y comprobar no solo esta multiculturalidad interna, sino también en otros espacios geográficos fuera de nuestro país. Hoy no se concibe la universidad y la educación superior sin alguna experiencia de internacionalización. Y entonces sí, la universidad tiene que estar vinculada con otras universidades del mundo, pero también con otros mercados, con otras realidades, con otras legaciones diplomáticas. Y sí, un buen número de nuestros estudiantes tiene posibilidad de salir al extranjero en intercambio, pero también somos conscientes de que no todos pueden hacerlo porque resulta oneroso, porque no siempre conseguimos los lugares que requerimos para todo el mundo. Entonces, tenemos que tener, y estamos tratando de hacer así, una internalización endógena dentro de la universidad que tengan experiencias de mundo. Experiencias de mundo quiere decir que tengan compañeras y compañeros provenientes de otras latitudes, de otras experiencias, profesores que también vengan del extranjero, eventualmente algunos participación en proyectos internacionales. Pero sí, ciertamente quien tiene interés en ir a tener una experiencia internacional puede encontrar de parte de la universidad el respaldo que requiere. Tenemos convenios con más de 200 universidades en el mundo, tenemos una movilidad cada año de alrededor de 500 estudiantes, que es lo que ahorita tenemos, y vienen del extranjero más o menos la misma cantidad. Estamos más o menos equilibrados en este momento. Entonces, una formación profesional hoy requiere de una visión mundial, de una visión internacional, porque estamos vinculados como país. Es decir, no le podemos negar la relevancia que tendrá el Tratado de Libre Comercio, que ahora ya se llamará de otra manera, de América del Norte en los procesos internos del país, y no puede uno entender lo que sucede en el país sin entender estas dinámicas internacionales. Y en el otro terreno, es decir, en el terreno nacional, muchas veces nos quedamos entre paredes, es decir, internamente en los edificios de la universidad, pero hay otros espacios donde más allá de las aulas se puede uno vincular o conocer o acercarse a procesos que está viviendo nuestro país terriblemente. Y ahí, ¿cómo funciona el servicio social? ¿Qué programas, proyectos son los que finalmente se valoran positivamente para que nuestros estudiantes participen en este tipo de espacios? Para nosotros, el servicio social es algo que nos creemos realmente. Es decir, queremos que sea con toda seriedad y lo entendemos como un proceso de servicio a la sociedad. Favorecemos que nuestros estudiantes se incorporen y se vinculen y trabajen con organismos públicos, privados y de la sociedad civil, del tercer sector, donde ofrezcan un servicio verdadero a las comunidades que lo necesitan. Es decir, nada más lejano que nuestros proyectos de servicio social que el sacar fotocopias o ver por las tortas o cosas así, porque eso no sirve para nada, ¿ves? Es aprovechar mano de obra barata para fines mezquinos. Y sí, tanto en Tijuana como en Ciudad de México tenemos convenios con múltiples organizaciones, ya dije, de la sociedad civil principalmente, pero también, por ejemplo, con la embajada en Estados Unidos, los consulados en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, para ir a servir a nuestros compatriotas. Y tenemos distintas modalidades de servicio social. Una es de fin de semana, que es el tradicional. Otra, te puedes ir fuera del Distrito Federal por semanas completas. Otra modalidad es el verano completo, más terminando, haciendo seguimiento en un semestre. Y otra es irte el semestre completo como voluntario, un tipo de voluntariado, pero en donde puedas poner además
tu conocimiento aprendido lo puedas probar en el crisol de la realidad, diríamos, que sea la realidad la que te destruya lo que has aprendido o te confirme tu aprendizaje, y entonces vengas con una visión nueva y distinta a reaprender o a reprocesar lo que has aprendido. El servicio social, entonces, es servicio de a de veras, y eso da mucha satisfacción a quien lo realiza, y también es algo que nos interpela en nuestro conocimiento y nuestro modo de ser universidad. Es algo muy completo y muy importante para nosotros. Sin duda que se suma también a las prácticas profesionales que se realizan en todas las licenciaturas, al menos en esta Universidad Iberoamericana. Hay otro espacio, un espacio físico, un espacio en renovación constante, que nos remite precisamente a esa forma tradicional de acercarnos la información, que es la biblioteca. Pero es una biblioteca muy viva aquí, la Ibero, ¿no? La biblioteca de la Ibero es maravillosa. Es lo mejor que sale evaluado en las encuestas que hacemos de salida de la universidad. La biblioteca siempre saca 10, es la única entidad en la Ibero que saca 10, porque es un espacio acogedor, porque es un espacio versátil, porque tenemos una cafetería allá adentro, porque tenemos los Teletubbies donde se van a dormir los estudiantes, porque hay documentos escritos pero audiovisuales, ya hay bases de datos. Somos de las mejores universidades del país por su acervo. Tenemos un acervo de más de 1,5 millones de documentos, probablemente, pero me parece que somos la mejor por las distintas posibilidades que ofrecemos. Hay cubículos de estudio, posibilidades de aulas, etcétera. La Biblioteca Francisco Javier Clavijero, yo, perdón que diga, pero me parece que es la mejor biblioteca del país, por todas sus posibilidades, no por el volumen, porque hay otras más grandes, pero por los servicios que ofrece y las posibilidades que tiene. Además, incluso arquitectónicamente está en el centro de la universidad, porque es el corazón, o lo que representa el corazón del trabajo universitario, que es el conocimiento de la humanidad entera, el conocimiento universal, el saber que se comparte y se difunde. Eso es el alma de la universidad. Y sobre todo para un usuario de la biblioteca, llegar y tomar un libro de forma directa es una experiencia en verdad maravillosa. Y creo que la universidad también tiene una serie de instalaciones que pueden ser utilizados por todos los miembros de la comunidad, que están creciendo, que se están desarrollando, que se vive progresivamente, y estamos hablando finalmente de vida universitaria, no de vida estrictamente en los salones de clase. ¿Qué distingue la vida universitaria de un estudiante de la Ibero, y una vez que nos vamos de aquí, pues nos marca? No sé si debemos preocuparnos o no. Cuando le preguntamos al estudiante o al candidato o al egresado qué valoran de la Iberoamericana, generalmente el ambiente aparece en los primeros lugares. No sé si eso es bueno o malo, que vengan aquí por el ambiente y no por la exigencia académica, por ejemplo, pues puede tener su doble lectura. Lo que es cierto es que el ambiente universitario que tenemos es muy estimulante, muy rico y enriquecedor, muy diverso. El encuentro que se da entre los estudiantes y con los profesores y con los trabajadores administrativos e incluso de servicios siempre es muy fraterno, es muy aleccionador. Nosotros entendemos que toda la universidad es educadora, no solo el profesor que se pone frente a un pizarrón, sino el modo en que organizamos las filas, el modo en que atendemos a las personas, la concepción de limpieza y de orden que tenemos dentro de la universidad. Eso emite también un mensaje educativo. Es la institución toda la que educa. Entonces nosotros educamos en la convivencia, la tolerancia, el intercambio, la igualdad, y eso se puede de algún modo vivir dentro de nuestras instalaciones. Tenemos una maravillosa instalación deportiva, también ahí todo mundo puede encontrar
el deporte de su preferencia y encontrar compañeras y compañeros que compartan su afición en las instalaciones mejores, me parece, de la ciudad. Y también estamos inaugurando en este semestre un espacio de convivencia que es el Club Universitario, por ejemplo, donde habrá posibilidad de esparcimiento, de intercambio, de juego, de reto, de creación, con muchos cientos de metros cuadrados para que los estudiantes, hombres y mujeres, puedan estar allí. En fin, que es toda la institución, es todo el edificio el que favorece un ambiente inmejorable, estimulante para realizar una carrera, sea de licenciatura o sea de posgrado en nuestra universidad. Así es. Y una universidad que vea el futuro, para irnos más o menos en corto, mediano plazo, que ha ido cambiando esta concepción, pero para el 2030, ¿cómo ve la Ibero? ¿Cómo ve la Ibero dando respuesta a los grandes retos nacionales e internacionales para el 2030? La universidad también, igual que todo el conjunto social, tiene que ser un espacio susceptible de novedad. Es decir, seguramente habrá algo que nosotros no sabemos ahorita y tendremos que estar abiertos para acoger esa novedad. No es solo la proyección de lo que ahorita somos al futuro, sino de pronto irrumpirán cosas que no sabemos y que nos van a transformar. Pero desde lo que ahorita yo alcanzo a vislumbrar es que yo veo una universidad que es un actor social de pleno derecho, con legitimidad, con autoridad académica y moral para poder opinar sobre los aspectos centrales, fundamentales de la realidad nacional e internacional. La veo como una institución a la vanguardia de las tecnologías de aprendizaje, de los laboratorios de las distintas profesiones. La veo igualmente como una universidad desplegada en el territorio nacional, no solo con instalaciones, sino con experiencias de prácticas profesionales de servicio social, de incidencia en proyectos públicos o privados o sociales en el territorio nuestro, una universidad internacionalizada, plenamente vinculada, pero además que en su interior hace vivir estas experiencias de interculturalidad hacia arriba y hacia abajo, pues integrada cabalmente en la vida de nuestro pueblo, también en relación con los movimientos sociales y populares, una universidad muy viva, muy responsable, no solo responsiva, sino responsable de lo que ocurre en el país. Y pues ese es el proyecto que ya es el proyecto que estamos construyendo, y sin dejar de lado que pueda haber novedades, pero es más o menos hacia donde queremos caminar.